Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del reloj del fin del mundo en el contexto de la Guerra Fría. ¿A qué nos referimos con el fin del mundo en el contexto de la Guerra Fría? ¿Qué es esto de reloj del fin del mundo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que mueve este reloj hacia adelante y hacia atrás? Vamos a ver qué son algunos eventos y vamos a tomar algunas muestras de ello. Primero que nada, tengo que decirte que el reloj del juicio final o el reloj del fin del mundo es una analogía de qué tan cerca o lejos se encuentra la humanidad de su extinción. Ha sido utilizado en la cultura pop, por ejemplo, dentro de los cómics, y algunas bandas de rock han utilizado la analogía de este reloj. Recientemente, los especialistas encargados de la energía atómica de Chicago, que son los que manejan este reloj, han adelantado 20 segundos el reloj más cerca de la medianoche. La medianoche, que significaría el fin de la humanidad. Principalmente motivado por dos razones. La primera, la salida de Estados Unidos de los protocolos de Beijing sobre el acuerdo de cambio climático. Y la segunda de ellas, la retirada ordenada por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de muchos de los organismos de vigilancia y control de la energía atómica de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, el reloj del fin del mundo se creó en 1945 por estos especialistas de energía atómica, muchos de ellos que participaron en la creación de la bomba atómica que explotó sobre Hiroshima y la que explotó sobre Nagasaki. En 1945 comenzó 7 minutos antes de la medianoche. ¿Qué es lo que significa entonces este reloj? Bueno, pues es una evaluación que hacen los especialistas de la proximidad del apocalipsis atómico, es decir, de qué tan cerca se encuentra la humanidad de la extinción procurada por su propio armamento. Otras amenazas se han añadido para adelantar o atrasar el reloj y hacer una evaluación más precisa de las amenazas a nivel global sobre la vida humana, como son el cambio climático, las cibertecnologías aplicadas por el terrorismo y las amenazas globales de armas globales, como pueden ser las armas químicas y bacteriológicas. El armamento nuclear y las armas atómicas fueron realmente un quebradero de cabeza para los países, sobre todo al inicio de la Guerra Fría. Por ejemplo, en las escuelas de Estados Unidos se instruía a los chicos y se les hacía realizar simulacros tales como los que nosotros hacemos, por ejemplo, para el caso de incendio, de inundación o de sismos, como los que hemos sufrido en la historia de México. A ellos llevaban a cabo simulacros para qué hacer en caso de un ataque atómico. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos elaboró, imprimió y distribuyó cientos de miles de estos folletos en diferentes escuelas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, con indicaciones precisas para saber qué hacer si se quería sobrevivir. Entonces, ¿qué produce el movimiento? Podemos entender entonces que el movimiento de este reloj se produce por eventos que están relacionados por amenazas que son amenazas globales a la vida humana. No siempre se ha movido solamente hacia adelante, sino que este reloj se ha movido hacia adelante y hacia atrás, como podemos ver aquí. Podemos ver que hemos estado más cerca de la medianoche o más lejos. El punto más lejano tenemos en 1991. Vamos a ver más adelante qué es lo que propicia esto. Bien, ahora, uno de los primeros eventos que nos pusieron cerca o que los especialistas valoran que nos pusieron cerca del fin de la humanidad es el primer ensayo atómico o el primer ensayo nuclear llevado a cabo por la URSS en 1949 en la provincia de Kazajistán. En ese ensayo se detonó una bomba de 22 kilotones que era idéntica en su capacidad a la arrojada sobre Hiroshima. Este primer ensayo por parte de la Unión Soviética fue un aviso de que contaba con el armamento nuclear, que era capaz de usarlo y que lo usaría en caso de un conflicto armado a escala global, tanto para él como para alguno de sus aliados. Los Estados Unidos respondieron inmediatamente señalando que se encontraban ante un momento de máxima tensión. Bueno, otro momento fue la Guerra de Corea, sobre todo los últimos años. Recordemos primero que la Guerra de Corea se dio entre la parte norte de Corea apoyada influenciada por la Unión Soviética y por China, y la parte sur de la península de Corea, que se encontraba apoyada por el gobierno de Estados Unidos y Inglaterra y Francia y sus aliados. En el norte, el líder Kim Il-sung, y en el sur, Sigmund Rhee. Ambos
dirigentes que aspiraban a unificar a Corea bajo su mandato. Después de varias hostilidades que se vinieron dando desde 1949, finalmente en 1950 las fuerzas de Corea del Norte, para apoyar a los insurgentes de Corea del Sur, invaden Corea del Sur y avanzan en su territorio, prácticamente casi a poner a las fuerzas de Corea del Sur cerca del mar, lo que obligó a Estados Unidos a entrar directamente al conflicto y apoyar con fuerza armada y con armas y con ejército. El empuje que lograron los Estados Unidos para apoyar a Corea del Sur llevó prácticamente a los norcoreanos cerca de la frontera de China, lo que provocó una alarma, ya que se encontraban cerca de sus fronteras, y propició que China entrara directamente al conflicto. El impulso nuevamente chino propició que las fuerzas de Corea del Sur, apoyadas por Estados Unidos, retrocedieran, y cuando estaban a punto de cruzar el paralelo 38, que era la frontera que originalmente se tenía antes del conflicto, el general MacArthur de los Estados Unidos advirtió a China que en caso de continuar en la guerra, pues le declararían formalmente la guerra y utilizarían armas atómicas. Afortunadamente ninguna de las dos potencias quería un conflicto a escala global, ni mucho menos con armas atómicas, y la frontera quedó nuevamente zanjada en el mismo lugar. Ha habido otros eventos que no solamente mueven hacia adelante, sino también hacia atrás. Entre los que mueven hacia adelante podemos encontrar la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, cuando la URSS intentó desembarcar algunos misiles atómicos en la isla de Cuba para poder alcanzar objetivos dentro del territorio norteamericano, y los norteamericanos respondieron enviando embarcaciones y submarinos y avisando a la Unión Soviética que en caso de que el armamento llegara, se desataría una guerra nuclear. Afortunadamente también el conflicto se distendió, incluso un año después se firmó un acuerdo de control y preparación de misiles de corto y largo alcance, lo que echó hacia atrás un poco la marca del reloj. Otro evento que no hizo avanzar el reloj, pero que sí fue un momento de tensión, fue el incidente del equinoccio de otoño de 1983, que consistió en que algunas de las bases militares en la Unión Soviética detectaron lanzamientos de misiles atómicos por parte de Estados Unidos. Afortunadamente el personal que trabajaba en estas bases sospechó que se trataba de un fake, de una falsa alarma, y lo corroboraron con algunas otras bases y después incluso con los mismos norteamericanos, quienes negaron cualquier ataque, y con esto pues se dieron cuenta que solo había sido una falsa alarma provocada por alguna situación dentro del sistema. Entre los eventos que han echado hacia atrás la marca de reloj, podemos encontrar el acuerdo armamentístico que había mencionado anteriormente en 1963, donde se acordó limitar la construcción y el número de misiles de largo alcance, de largo y mediano alcance atómico por parte de las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, así como la desintegración del bloque socialista en 1991. Aquí está el evento que marcaba más lejano para la amenaza nuclear que veíamos hace rato en el reloj. Es en 1991 cuando desaparece la URSS, y pues al desaparecer la URSS desaparece el bloque socialista, desaparece o disminuye bastante la amenaza de un conflicto directo entre las dos superpotencias, e incluso el reloj del fin del mundo pues pierde un poco de sentido, ya que su misión pues era medir la amenaza atómica, y por eso es que ahora se incluyen algunas otras amenazas. Y bueno, eso fue todo. Espero que este video te haya parecido ilustrativo. Recuerda que estamos en un momento de contingencia sanitaria, y pues esperemos vernos pronto. Hasta la próxima.